Les doy la bienvenida al primer episodio de No te quedes con la foto, un podcast original de Mucho Museo con el apoyo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Estamos en el archivo del CCCB, que es un lugar único que los invito a googlearlo porque es súper interesante. Pero sin más, vamos a ir con la foto de nuestro primer invitado. Mario Corea de Lepiane. Es ingeniero industrial por la UPC, jefe de producción del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y director académico del Máster en Diseño y Producción de Espacios de la UPC. Bueno, bienvenido, Mario. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, como sabrás, este podcast se trata acerca de los procesos. Entonces, bueno, quería que nos cuentes un poco. Vos viviste y naciste en Rosario y ¿cómo pasaste de eso a vivir acá en Barcelona? ¿Por qué dejaste esa vida? Bueno, remontarnos casi 40 años atrás, ¿no? Porque yo tengo 55 y nos remontaríamos al año 1985. Yo estaba terminando el secundario, yo fui al Instituto Politécnico Superior de Rosario y al acabar el bachillerato tenía que empezar la universidad. Y en ese momento había una crisis social y política muy grande, era la época de la hiperinflación, con el último gobierno de Raúl Alfonsín, y estudiar se hacía bastante complicado. Yo tenía la posibilidad de venir a Barcelona, porque mi padre vivía aquí desde hacía mucho tiempo. Mi padre se exilió en el año 76 con el golpe militar, y vivía en Barcelona desde aquel entonces, ¿no? Entonces yo tenía la posibilidad, o empezaba a estudiar la carrera de ingeniería en Argentina o me venía a vivir aquí. La decisión fue bastante complicada, pero opté por venir a estudiar ingeniería aquí, en la UPC. Previo a empezar a estudiar hice un viaje por Europa, un viaje muy interesante que estuve como 50 días viajando por Europa. Todavía Europa no estaba unificada, con lo cual cada país tenía su frontera, cada país tenía su moneda, cada país tenía su cultura, y ese viaje me abrió mucho la cabeza, también para reafirmarme en lo que quería estudiar, ¿no? Cuando volví del viaje ese, empecé a estudiar aquí en la Politécnica, pensando un poco que mi carrera estaba destinada a la parte más industrial de la ingeniería, pero como todo tiene no sé, cosas así raras de la vida, mientras estaba estudiando la carrera empecé a trabajar con una empresa que hacía mucha ingeniería cultural. Todos los proyectos que hacían estaban destinados a cultura y muy encaminados sobre todo al tema expositivo. Trabajaba mucho para el Museo de la Ciencia, había trabajado también para la Expo de Sevilla 92. ¿Y cuál era tu rol en esas cosas puntuales? Bueno, ¿eras estudiante todavía? Yo sí estaba estudiando ingeniería y, digamos, mi rol era aplicar la parte de ingeniería en procesos que llevaban a desarrollar cosas culturales. Es decir, cómo podíamos montar una exposición industrializando todo el montaje, ¿no? Haciendo elementos modulares que se pudieran transportar fácilmente, que se montaran y se desmontaran fácilmente. Entonces, yo aportaba la parte de diseño y de ingeniería a esos desarrollos, ¿no? Cuando entro a trabajar en el CSB, me cautiva mucho la idea esta, ¿no? De hacer la interlocución entre la parte más creativa, la parte más arquitectónica y el diseño industrial, el montaje industrial. Esto es lo que a mí, digamos, más me gusta y marca mucho mi carrera, ¿no? De hecho, cuando empiezo a trabajar ya para el Centro de Cultura, me dedico full time a esto, ¿no? A tratar de que el montaje industrial sea lo más respetuoso con las salas de exposiciones del CSB y lo más fiel al diseño del arquitecto, ¿no? Más o menos 98, 2006, más o menos ahí. Luego en el 2006 hay como un cambio bastante radical en mi vida personal, porque nacen mis mellizas. Y cuando nacen mis hijas, digamos que la parte profesional pasa, digamos, a un segundo plano, porque el hecho de, a mí la paternidad me cambió la vida, me cambió las prioridades, me cambió todo, y quería estar mucho tiempo con mis hijas, con lo cual el trabajo empieza de alguna manera a
restarte tiempo para eso, con lo cual yo hago un poco un paso atrás, dedico menos tiempo al trabajo, pido una reducción de jornada para estar también mucho con mis hijas. En ese momento tu trabajo acá en el CCCB, ¿en qué consistía? A mí en ese momento me habían de alguna manera designado como jefe de una sección, de una unidad, que era la que de alguna manera responsable de todos los montajes industriales, ya sean festivales, conciertos, debates, conferencias y exposiciones. Y vos estabas como jefe de todo ese departamento y de repente, ¿cómo fue tomar esa decisión de, bueno, voy a estar menos tiempo? La decisión era bastante sencilla porque tampoco teníamos muchas posibilidades con mi mujer de poder, digamos, resolver el tiempo que necesitaban mis hijas. Entonces, bueno, nos partimos un poco y fue bajar un poco un cambio y repartir un poco el tiempo, ¿no? A medida que después las niñas son más autónomas, a partir de los 3, 4 años que ya empiezan a escolarizarse y tal y cual, recuperás el tiempo un poco que te llevaba la paternidad y vuelvo a entrar otra vez a full en el CCCB, ¿no? Lo que pasa es que también coincide ese momento con una cosa para mí muy importante, que es el tema de la enseñanza, ¿no? Hablando con gente amiga que se dedicaba al tema de formación de tercer ciclo, de posgrado, de máster, con Arnaldo Basadona, por ejemplo, me decía, tenemos que enseñar la manera de hacer del CCCB. Y la mejor manera que encontré de enseñar era a través de un posgrado que al final se terminó convirtiendo en un máster, que es ahora el máster de diseño y producción de espacios. A nosotros, y sobre todo a mí, me interesaba mucho explicar cómo un centro cultural como este trataba las exposiciones de una manera diferente a la típica exposición que expone obra artística y poca cosa más, ¿no? Aquí siempre había un esfuerzo por contar una historia, por explicar un tema, por desarrollar un tema en donde la arquitectura efímera tomaba un papel protagonista. Es decir, en las exposiciones normalmente, ahora ha cambiado mucho, pero en los años 90, normalmente la exposición, el protagonista era el comisario y la obra que se exponía, ¿no? En el CCCB, ese protagonismo del comisario y la obra se ponía, digamos, de alguna manera al mismo nivel que el diseñador, el arquitecto y el diseño arquitectónico de la exposición, ¿no? ¿Eso responde a una decisión de la dirección de ese momento? Totalmente. Yo creo que fue una apuesta del CCCB que después muchas instituciones de alguna manera la copiaron, pero era la exposición típica de los museos donde ellos enseñan su colección a través de un determinado tema o a través de una determinada época o lo que quieran, pero siempre era la sala con el cuadro a la pared, bien iluminado y una breve explicación de lo que estábamos viendo. El CCCB no podía y no quería tampoco hacer ese tipo de exposiciones, primero porque no tiene colección de obra. Entonces, ¿qué vas a exponer? Segundo era que la exposición temporal no la contemplábamos como una opción. Entonces, a partir de ahí, el CCCB lo que plantea son exposiciones temporales y que sean temáticas. Eso nos obliga de alguna manera a estar continuamente cambiando la arquitectura de la sala porque la temática cambia continuamente. Entonces de repente teníamos una exposición que hablaba de la sostenibilidad y a los 3 meses teníamos una exposición en la misma sala que hablaba de el feminismo y a los 3 meses teníamos una sala que hablaba a lo mejor de la ciudad y la transformación urbanística de ciertas ciudades, ¿no? O de repente hablábamos de un escritor y la influencia de la ciudad en su literatura. Con lo cual, la sala cambia continuamente, radicalmente de arquitectura, ¿no? ¿Con cuánta anticipación saben qué tipo de exposiciones van a ir teniendo? Normalmente nosotros intentamos, porque muchas veces no se puede, trabajar a 2-3 años vista. Es decir, que nosotros ahora, en el 23, tendríamos que estar cerrando el calendario del 26. Wow. Eso sería, digamos, óptimo. A veces se puede, a veces no se puede.
Pero que sí que estamos convencidos, y lo intentamos hacer así, es que trabajar a menos de 2 años vista es un suicidio. ¿Por qué? Porque nosotros somos una institución pública que necesita unos procesos administrativos realmente largos. Entonces, toda la parte de pensar la exposición te obliga de alguna manera a solicitar una serie de contratos, de préstamos que no se pueden hacer en meses. Hay veces que llevan plazos de medio año o de un año, ¿no? Entonces, todo ese proceso burocrático y administrativo lo necesitamos hacer con tiempo, no podemos dejarlo para último momento. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros el timing de las exposiciones? Tenemos más o menos un mes donde estamos trabajando en el contenido de la exposición, en donde el comisario de alguna manera escribe el guión y se plantea todas las necesidades de obra que va a necesitar para explicar ese guión. Y eso trabajamos más o menos un año, donde ahí empezamos a trabajar en la petición de obra, todo lo que sea contratos, fees, etc., ¿no? Y después hay otro año en donde 4 o 5 meses se destinan al diseño de la sala, y después viene una parte vertiginosa que es los concursos de montaje, el montaje y la inauguración. Menos de 2 años realmente es muy arriesgado. Se ha hecho, pero es muy arriesgado. Y la toma de decisiones original, ¿eso como es dinero público? ¿Participa en personas del ayuntamiento? ¿Es como un directorio? Sí, en este caso nosotros somos como un consorcio donde hay una gran parte de dinero que entra por la Diputación de Barcelona y hay otra parte menor que entra por el ayuntamiento, ¿no? Estos se van haciendo lo que llaman Consell General, consejos generales, donde se van de alguna manera aprobando los presupuestos y donde se van aprobando los distintos programas del CCB, ¿no? Eso siempre es como una toma conjunta de decisiones entre la dirección del centro y los patronos que son el ayuntamiento y la Diputación. ¿Qué define el éxito de una exposición? Es una buena pregunta. Desde luego yo sé lo que no define el éxito de una exposición, que es una gran afluencia de público. Que eso a priori todo el mundo diría, bueno, no, si hay una exposición que ha traído 100.000 visitantes en 3 meses, es un éxito rotundo. Es un éxito parcial, es un éxito a nivel de público, pero yo creo que hay otros vectores que también son importantes para valorar el éxito de la exposición, que es la repercusión que puede tener en los medios de comunicación, la repercusión social, la repercusión en la sociedad, porque puede haber una exposición que haya venido mucha gente, pero que no haya pasado nada, no haya abierto debate, no haya generado ningún tipo de comentario, simplemente han venido, han disfrutado y se han ido. Bueno, tiene un cierto éxito, pero nosotros creemos que va más allá. Hay exposiciones que hay una afluencia de público menor, pero la repercusión en los medios ha sido muy grande, se ha generado muchísima actividad paralela y post-exposición, y eso nosotros lo consideramos un índice de éxito importante. Yo diría, una exposición exitosa para mí es una exposición donde viene mucha gente, viene mucho público, pero que también tiene repercusión en los medios y que también genera mucho debate y genera mucha actividad paralela. Bien. Y una pregunta a nivel personal, ¿vos cómo veías antes las exposiciones? Y ahora que ya estás metido en este mundo, sí. Si cambió tu percepción Sí. o no, cuando vas a ver otras a modo transeúnte. Absolutamente. Yo creo que yo he perdido un poco, y esto lo digo con una cierta tristeza, he perdido el disfrute de ver una exposición como espectador. Porque no puedo desconectar de estar mirando cómo se resolvió el tema de la iluminación en una determinada sala, cómo resolvieron el tema de colgar alguna determinada obra, o cómo se ha hecho una instalación, o qué pasó con el audio. Y continuamente estoy tratando de abstraerme, pero no lo puedo hacer. Con lo cual,
he perdido en ese sentido el disfrute como espectador, pero las disfruto de una manera diferente, ¿no? Hay exposiciones donde creo que lo que está expuesto pasa a un segundo plano y salgo maravillado de cómo se han resuelto algunos temas instalativos, digamos. Bien, ¿y vos pensás que había algo adentro tuyo que como una sensibilidad especial hacia el arte o simplemente lo descubriste cuando empezaste a trabajar en esto? Yo no sé, yo creo que es difícil. Yo creo que casualidades hay pocas. Yo creo que al final cuando uno se termina dedicando a algo es porque adentro lo llevabas sin darte cuenta, ¿no? A mí el tema de la arquitectura siempre fue una cosa que me gustó y me gustaba mucho el tema de la arquitectura efímera, no tanto la arquitectura de edificios, ni de viviendas, ni de grandes hospitales. Me gustaba mucho la arquitectura que se montaba y se desmontaba, ¿no? Eso ya a mí desde pequeño me gustaba. Lo que pasa es que nunca me imaginé que la arquitectura se podía relacionar tan directamente con el mundo expositivo, ¿no? Porque yo ya siempre tenía esa idea de que una exposición era aburrida, una exposición era ir a ver cuadros, y cuando de repente hay un grupo de gente que empieza a trabajar en otro tipo de exposición, en donde la arquitectura se empieza a convertir en contenido y empieza a pesar, a ser parte importante de la expo, a mí eso me encantó. Y ahí fue donde realmente me decidí por seguir en este camino. Podría haber seguido otro, ¿no? Pero eso sí que para mí fue algo muy, muy interesante. Y vamos a contar un poco, porque no es tan conocido en el mundo del arte, los distintos actores que están alrededor de una exposición cualquiera a la que podemos ir, que cada uno tiene un lenguaje diferente y un código diferente de comunicación. Absolutamente. Entonces, bueno, primero contá un poco qué significa ser jefe de producción, cuál es tu rol, porque es un poco también mediador entre los distintos actores. ¿Y cuál sería tu lenguaje? Si hablamos de un curador, su lenguaje son las letras. Si hablamos de un artista, capaz es más lo expresivo. Y bueno, sí, de un diseñador, los planos. Sí, bueno, digamos, hay que ponernos de acuerdo, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, que una exposición es un trabajo coral. Es un trabajo donde interviene muchísima gente y donde todos son absolutamente importantes. Si hablamos, digamos así, de personajes, nos vamos a dejar muchísimo, ¿no? Pero importantes es la institución, que es la que de alguna manera hace el encargo, de alguna manera la que tiene la iniciativa de hacer la exposición, el comisario, el curador, que es de alguna manera el que piensa la exposición, ¿no? El que escribe, que la guioniza, el que empieza a pensar cómo se va a contar la historia. Y ahí tú decías, son las letras, sí, evidentemente el guión, pero también es todo el conocimiento de un lenguaje a nivel obra de arte, ¿no? A nivel qué piezas, qué cosas pueden ayudarme a contar lo que quiero contar, ¿no? Entonces, el lenguaje del comisario sería la obra, ¿no? La obra de arte. Luego está el diseñador, evidentemente el diseñador, que es el que con su conocimiento de arquitectura diseña en una sala donde no solamente contiene toda la obra y ayuda a explicarla, sino que también piensa en la seguridad de las personas, de cómo son los recorridos, de alguna manera no acelerar donde no hay que acelerar, donde hay que ralentizar donde hay que ralentizar, y evidentemente su lenguaje es el diseño, la arquitectura, el dibujo, los planos. Luego hay otra parte importante del diseño, que es el diseño gráfico, que son, digamos, de alguna manera los que explican con la gráfica, con las cartelas, con los textos de ámbito, los textos de su ámbito, explican todo lo que está pasando. Y muchas veces la gráfica también se convierte en contenido, muchas veces. O sea que el diseñador gráfico también es otro jugador importante. Luego está el industrial,
la persona que monta la exposición. Y luego también empiezan a aparecer gente que trabaja en la parte audiovisual. Con el avance de la tecnología, el audiovisual ha impactado y ha venido para quedarse muchísimo tiempo. Dentro de la exposición empiezan a haber muchísimos instalaciones audiovisuales o de audio. El lenguaje de la luz, la iluminación, es otro lenguaje súper importante y donde hay un diseñador que toma las decisiones para que esté de la mejor manera iluminado. Y luego hay un montón de personas que de alguna manera hacen el apoyo a esta gente, ¿no? Por ejemplo, los coordinadores desde exposiciones son los que trabajan con el comisario para atender las necesidades que tiene de pedir obra, pedir préstamos, de fijarse en los transportes, los seguros y apoyan, digamos, al comisario. Hay otros coordinadores donde yo me siento bastante identificado, que son el apoyo al arquitecto, son los que le dicen esto se puede hacer dentro de la sala, esto no se puede hacer, aquí tenemos problemas con la salida de emergencia, aquí tenemos un problema de acceso, aquí tenemos un problema de clima, y son los que de alguna manera están siempre controlando o apoyando al arquitecto que no se cometan algunos errores que después en obra se pagan muy caros. Luego hay también una parte de coordinación con los industriales, que también me siento bastante identificado, en donde tratamos de facilitarle todos los trabajos que ellos tienen que hacer dentro de la sala, que los puedan hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y también salvaguardando la propia institución, ¿no? Y el propio edificio de la sala, ¿no? Hay veces que por las prisas o por lo arriesgado que tienen los montajes se suelen hacer, digamos, daño a la propia sala, y hay veces que son daños, no digo irreparables, pero son daños graves, ¿no? Entonces siempre hay que estar velando un poco por la integridad de la sala, ¿no? Y un poco luego aparecen muchísimos más, porque hay gente que trabaja en el tema del catálogo, hay gente que trabaja en la parte de la comunicación de la exposición, hay gente que trabaja en la mediación de alguna manera, monitores que ayudan a que los recorridos de las exposiciones sean mejores. Hay muchísima gente que trabaja en eso. Bien, y eso también hace que al haber tantos actores y tantos roles pueda llegar a sufrir algún roce de esa relación, y hay un poco de una lucha de egos. Muchísimo. Yo creo que cuando hablamos de una estructura donde intervienen tantos actores importantes y con egos justificados, claro, porque la gente que trabaja tiene experiencia, tiene conocimiento y tiene ganas de hacer las cosas bien, siempre hay roces. Creo que la mejor manera es intentar no de conseguir consenso entre todas las personas, porque eso es muy difícil, pero conseguir acuerdos. Y llegar a acuerdos es complicado. Hay que saber ceder y hay que saber defender cuando uno cree que la idea o que lo que está defendiendo es muy importante, y saber ceder cuando la cosa no es tan importante o puede de alguna manera rebajar, ¿no? las condiciones. Y para mí básicamente el secreto está ahí, ¿eh? Cuando se consigue que la parte, digamos, de la institución, el comisario y el diseñador trabajen conjuntamente y lleguen a acuerdos, seguramente la exposición va a ser buena o muy buena. Cuando la cosa se traba, empiezan a salir los problemas. Contanos alguna, sin dar nombres ni nada, pero contanos alguna anécdota que hayas tenido, que le hayas pasado difícil. Sí, a ver, hay millones de anécdotas, pero yo siempre cuento una, y es por la que entendí otros problemas que no tienen nada que ver con el montaje de exposiciones, ¿no? Yo no entendía nunca por qué se colgaba un ordenador. Y lo entendí
cuando un comisario y un diseñador no se ponían de acuerdo. Y era muy sencillo. Nosotros íbamos a una reunión y el comisario decía, bueno, yo quiero ver, por parte del diseñador, quiero que me explique cómo será el espacio donde yo voy a poner mi obra para explicar lo que quiero explicar. Y entonces el diseñador le decía, no, yo quiero que tú me expliques tu obra y cómo la vas a distribuir para diseñar el espacio. Claro. Estábamos horas hablando de que no, enséñame el espacio, no, enséñame tu obra. Lo dejábamos para otro día, llegábamos el otro día y el comisario decía, enséñame el espacio que has pensado para que yo pueda poner la obra. Y entonces el diseñador le decía, enséñame tus obras y cómo las quieres distribuir, yo te daré el espacio. Y ahí entendí, nos colgábamos. Claro. Nos colgábamos con un programa informático. Entonces teníamos que... ¿Y cómo se reinició teníamos que apagar y volver a reiniciar y nos volvíamos a colgar. ¿Cómo se solucionó? Pues es lo que yo te digo, alguien tiene que llegar a un acuerdo. Entonces, en ese momento, recuerdo que de alguna manera intervino el jefe de exposiciones del CSB y el director diciendo a los dos, alguien tiene que ceder. Y en este caso fue el diseñador. El diseñador dijo, bueno, tenemos 5 ámbitos, ahora no recuerdo bien, tenemos que explicar primero esto, primero otro, tal. La exposición va de esto, pues diseñó un espacio y fue cuando abrió la puerta para que el comisario se sintió mucho más relajado y dijo, vale, en el primer ámbito vamos a poner esto, en el segundo ámbito, y ahí empezó a fluir. Claro. Pero tuvo que ser uno de los dos el que de alguna manera cediera, claro, y así poder empezar. Bueno, es válido en todos los ámbitos de la vida, ¿no? También elegir las batallas. Absolutamente. ¿Qué le dirías a alguien que quiere meterse en el mundo de las exposiciones a nivel laboral y, bueno, no sabe cómo, no sabe por dónde empezar, parece un mundo muy inalcanzable para unos pocos? Y bueno, ya vimos que hay un montón, es un abanico muy grande de disciplinas, de carreras, de cosas que pueden llevarte a trabajar en un lugar como este. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que está ahí en sus comienzos? A ver, yo creo que el mejor consejo es que intenten contactar con gente que ya trabaja en esto y empezar a trabajar con ellos. A partir de ahí se te abren un montón de posibilidades y un montón de caminos. El que quiera trabajar, por ejemplo, en el ámbito del montaje, contactar con empresas industriales que se dediquen al montaje de exposiciones, que ahora mismo hay muchas. Antiguamente había empresas que se dedicaban a montar stand, montaban ferias, montaban interiorismo de piso y además hacían algún montaje de exposición. Ahora está la demanda de estas empresas especializadas, que ya hay empresas que trabajan solo en el montaje de exposiciones. Pues la gente que le guste trabajar eso, contacte con esas empresas, a veces empezar trabajando en prácticas, a veces empezar trabajando como colaboradores y a partir de ahí se van a empezar seguro a abrir un montón de caminos. Pero yo creo que lo mejor es ir a la fuente, digamos. Bien. No es tan inalcanzable como parece. No creo que sea tan inalcanzable. Es tener ganas. Bien. Bueno, y contanos qué haces frente a la hoja en blanco, lo que eso signifique para vos y represente, como si tenés algún método o algo como para empezar a crear y salir de como la procrastinación y empezar como a trabajar en algún momento en el que tengas algún bloqueo. Bueno, yo realmente bloqueo tengo constantemente. Bien. Pero también creo que muchas veces las soluciones aparecen, hay que estar atento. Entonces, yo soy muy, muy reacio a dar como consejo, a dar fórmulas, pero yo creo que cuando uno se siente bloqueado, lo que hay que intentar es hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando. En vez de entrar a buscar las soluciones y tal, creo que es mejor darse un tiempo para entender cuál es el problema. Muchas veces nosotros tendemos a, si hay un problema, por ejemplo, buscar cuál es el culpable. Pero no te resuelve el problema. O sea, sí, podemos decir, se equivocó el arquitecto. El culpable es el arquitecto, porque midió mal o diseñó mal esto.
el hecho de identificar quién es el culpable del problema no te lo va a resolver. O sea, si hay una medición que está mal hecha y por alguna razón las obras no caben, claro, el hecho de que se haya equivocado el arquitecto no te va a resolver el problema. Entonces lo que hay que intentar es hacer la diagnosis de cuál es el problema y a partir de ahí atacarlo, ¿no? Y eso me pasa muchas veces, ¿no? Que, ay, es terrible tal, no vamos a tener tiempo de hacerlo. O el camión que va a venir no cabe en las calles del Raval. ¿Quién es el culpable? Da igual quién es el culpable, quién lo pensó. Ahora veamos si, por ejemplo, podemos hacer un transbordo de camión a camiones más pequeños, porque sé que el problema es el camión. Claro. ¿Sabes? Que no va es a una entrar. mirada muy ingenieril igual Claro, de la vida, claro. ¿no? Como ir a lo O sea, práctico. Yo creo que sí, que lo más importante, y creo que al final te hace ganar tiempo y muchas veces te hace ganar dinero, el hecho de no perder el tiempo en ver quién tiene la culpa. También otra de las cosas que para mí es importante es intentar prevenir. ¿Por qué? Porque el hecho de prevenir te hace que no tengas que curar y reparar, ¿no? Esto en la medicina pasa mucho, es muy claro. En la sociedad en la que vivimos es mucho más redituable económicamente curar y rehabilitar. Y la farmacéutica y la medicina privada lo pone clarísimo, ¿no? O sea, operarte y después rehabilitarte vale un montón de dinero. Eso nos conviene. Ahora, haber hecho una educación y una prevención para que tú no llegues a la operación hubiera sido mucho mejor para ti y te hubiera ahorrado mucho dinero. Pero no interesa. Lo interesante es que te pase algo, no te preocupes, yo te opero y te dejo fantástica. Y después vas a rehabilitación y estás 10 puntos. En el tema de la arquitectura efímera y montajes, disposiciones tal y cual, me parece que este ejemplo es válido. Es decir, en vez de lanzarnos a construir como unos locos y montemos exposiciones y hagámosla de 1000 metros cuadrados y metámosle esto y metámosle lo otro, que si después nos equivocamos haremos un reajuste del proyecto, un reajuste del presupuesto, es muy caro, para mí es muy malo. Si nosotros hacemos una política de pensar, estudiar bien las cosas, dimensionarlas bien, prevenir posibles errores y tal y cual, posiblemente el montaje sea más barato, sea más sostenible, y eso me parece que es una cosa bastante importante. No lo aplica mucha gente, ¿eh? Aquí es vamos a hacer y después vemos a ver cómo. Y eso es un problema. Un problema. Tu camino laboral fue bastante orgánico porque fuiste como pasando sin querer de una institución a otra y súper importantes. Pero ahora, revisionando eso, ¿tuviste algún punto de inflexión en tu carrera laboral? Ya nos contaste que en tu vida personal fue el nacimiento de tus hijas, pero algo en lo que hayas tenido que tomar una decisión fuerte y... Mi primer cambio, digamos, es dejar mi empresa o ser autónomo o tener una sociedad anónima, una SL, a trabajar para una institución pública como el CSB. Ese fue un cambio importante, ¿no? Trabajé muchos años para el CSB como empresa pública, me fui un año a trabajar a la empresa privada, a la Fundación La Caixa, en el mismo sector, y luego volví a la pública. Creo que esos cambios a mí también me han ayudado un poco a ver dónde estaba, ¿no? El hecho de cambiar, de tener mi propia empresa, que eso, digamos, todo el mundo lo ve como algo muy bien, muy bueno, y es muy bueno, pero que tiene sus problemas, a pasar a trabajar como contratado, empleado, parte de la plantilla de una empresa pública, que es muy bueno también, pero también tiene sus cosas, a trabajar para una privada que tiene muchísimo más medios, economía, y tuve la posibilidad de volver a trabajar en la pública. Es decir... ¿Por qué volviste a la pública? Volví a la pública porque a mí trabajar para la gente con el dinero público, administrando el dinero público, a mí me gusta mucho. No fue una mala experiencia trabajar en la Fundación La Caixa, porque también trabajaba con gente, pero
el hecho de administrar dinero público para que se hagan cosas que repercuten en la sociedad me motivaba mucho. Y cuando uno trabaja con dinero privado para el público, hay como una cierta jerarquía, una cierta verticalidad en donde dicen esto se hace así y tiene muy poco margen. Pero cuando uno trabaja en la pública con dinero público es como mucho más participativo, es decir, todos, desde el director, el jefe, al oficial que trabaja, tienen una cuota de participación y eso a mí me gusta mucho. Eso a mí me gusta mucho. Para que me entiendan, en algunos ámbitos no hay explicación. Te dicen, tú pinta de negro. Y él va y pinta de negro. En otros ámbitos como el público, ¿te parece que esto habría que pintarlo de negro? Entonces tú que sabes de pintura me vas a decir, quizás si lo pintamos gris marengo funcionaría mejor. Y esa participación hace sentir bien a la gente que tiene que hacer eso y a mí me ayuda mucho porque saber lo que piensa el que lo va a ejecutar me da inputs de que a lo mejor yo lo que estoy pensando no está del todo bien. Wow, esa es otra pregunta que te quería hacer porque vos tenés gente a cargo, no sé cuántos colaboradores. Tengo 8 personas a mi cargo. Y bueno, también, además de que sos ingeniero y sabes mucho del tema, también está esa relación de escuchar al otro, ¿no? Totalmente. Es como un liderazgo también participativo. Yo creo que si hay diferentes jerarquías, o sea, si hay un responsable o a que le llaman, en Cataluña le llaman cap o jefe, es porque tiene que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Uno no puede eludir, porque de alguna manera el cargo y el sueldo tienen implícito eso, o sea, que hay que tomar decisiones. Los jefes tienen que tomar decisiones y muchas veces tienen que de alguna manera marcar esa jerarquía, ¿no? Y eso no lo podemos eludir. Pero creo que también escuchar a los que están por debajo tuyo es muy necesario. Entonces, evidentemente que si hay que tomar una decisión, la voy a tomar yo. Y la responsabilidad de alguna manera de que si esa decisión es buena o es mala, la responsabilidad es mía. Pero me parece que es muy importante que los demás participen en esa toma de decisiones. ¿Qué cosas tenés en la cabeza y que nadie más tiene a nivel laboral, me refiero? ¿Y cuáles o delegás o volcás en algún papel o programa o lo que sea? ¿Ideas en la cabeza durante digamos, los procesos o ideas que no se ejecutan pero que tengo dando vueltas? No, me refiero a los procesos de tu trabajo como jefe de producción de CCCB. O sea, ¿qué cosas con respecto a la agenda o lo que sea? Yo creo que en mi puesto lo más importante es hacer una buena planificación y una buena organización, ¿no? Mi trabajo no es tan ejecutivo, sino mucho más organizativo, ¿no? Y hacer que todos mis equipos y los equipos externos, subcontratados, funcionen bien, ¿no? Que no haya, sobre todo yo le llamo, no haya embudos, porque los embudos son terriblemente perjudiciales para el proceso, ¿no? Cuando digo embudos, uno puede hacer una programación en donde haya una entrada muy grande de cosas, pero llega un momento que la salida empieza a ser pequeña. Y ahí es donde las cosas empiezan a fallar. Entonces, muchas veces, programar unos trabajos donde hay mucha gente implicada puede ser un error. Y eso no va a significar acortar tiempo, por ejemplo. Entonces, hay veces que necesitas menos gente, necesitas menos cosas que montar para poder hacerlas y que puedan entrar los otros y así poder, de alguna manera, acabar el trabajo en tiempo y en presupuesto. Claro. Entonces, yo te diría ¿No existe la opción de pasarse de presupuesto? Existe. Y la norma contempla una serie de extras y una serie de procesos administrativos que te permiten o aumentar el presupuesto o hacer como una especie de variación del presupuesto para poder hacer frente. Lo que pasa es que
esas variaciones también impactan muy directamente en todo lo que es el presupuesto general del centro, y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y con el tema del tiempo también, porque las agendas muchas veces de los políticos que vienen a inaugurar las exposiciones son agendas absolutamente cerradas. Entonces no podemos decir, vamos con un retraso, vamos a inaugurar una semana después de lo que habíamos dicho. Imposible. No se puede mover esa fecha de inauguración. ¿Y te pasó en algún momento que estar ahí a último? Me pasó una vez, y no hace mucho tiempo, en donde un concurso de montaje quedó desierto, no se presentó ninguna empresa. Y eso fue terrible, porque hay que volver a hacer el proceso de concurso, con lo cual se retrasa todo. Claro. Meses, y la fecha de inauguración no. Entonces se pudo reorganizar todo, se pudo correr la fecha de inauguración unas semanas, no mucho más, y pudimos salir adelante, pero fue un momento complicado. Contanos alguna expo que recuerdes como la más importante de tu vida, o la más linda, o la que más te gustó ser parte. Seguramente en tantos años se te vendrán varias, ¿no? A ver, ¿a quién querés más? ¿No? Hay muchas exposiciones. Una quizás por todo lo que a mí me tocaba como argentino y como de alguna manera fan, lector, fue la exposición de José Luis Borges y Buenos Aires. Fue una exposición que a mí me encantó trabajar con el comisario, con Juan Insúa, y fue una exposición increíble. A mí me gustó mucho. Pero después, no sé, por decir exposiciones ahora de hace poquito que hemos hecho, me gustó mucho la exposición de Gameplay, que era una exposición de videojuegos donde no solamente exponíamos el videojuego, su impacto en la sociedad, sino que también había muchos videojuegos que la gente podía jugar, ¿no? Y eso me pareció muy interesante como exposición, ¿no? Pero bueno, no sé, hay exposiciones muy antiguas como las Casas del Ánima, que eran maquetas de la época de los romanos, y la forma de exponerla con mucha teatralización, una exposición que hizo Carlos Guri y Carolina Casayuana, fue bellísima. La exposición de Oscar Tusquet de Los Laberintos, me encantó también trabajar en esa. Bueno, hay muchísimas. Creo que en 25 años que llevo aquí en el CSB, yo calculo que debemos haber hecho más de 300 exposiciones, entonces quedarse con una es complejo. Te hice una pregunta difícil. A ver. Vos estás empalmando todo este trabajo con una carrera docente, y también fue un camino que ya lleva unos 20 años, más o menos. Más o menos, sí, más o menos 20 años, sí, 18, 20 años. La carrera docente para mí es un escape, porque cuando uno está trabajando en procesos creativos, con limitación de presupuesto, con limitaciones de calendario, muchas presiones, de repente encontrarse con gente joven que está dispuesta a pensar, a arriesgar, a investigar, es como una válvula de escape. Todo lo que no puedo hacer de alguna manera en mi trabajo, pues con los alumnos lo puedo hacer, ¿no? Y le planteo problemas y no tienen miedo, no tienen complejo de plantear lo primero que se les ocurre y de fracasar. Total, no pasa nada, sino que está bien que fracasemos porque lo hemos intentado y porque hemos probado cosas nuevas y porque hemos arriesgado, ¿no? Entonces, de repente, la enseñanza es como una válvula de escape, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces, y parece que nadie te cree cuando lo dice, pero yo realmente enseño poco. Yo más aprendo con los alumnos, ¿no? Porque yo abro algunas hipótesis, planteo algunos problemas y después lo acabamos resolviendo entre todos, pero yo no soy un profe en donde digo, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace. Yo no lo hago, yo miro lo que me proponen y entre todos al final de alguna manera llegamos a la conclusión que lo mejor sería esto, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho. Y el contacto con
con los alumnos, con gente joven, que es otra generación, tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de afrontar los retos, a mí me hace estar muy atento, porque tampoco puedo venir y enfrentarme a un grupo de estudiantes que vienen con todas las energías y no saber qué decir, ¿no? ¿Te pasó al principio que estabas como, bueno? No, nunca me pasó porque siempre he tenido la enorme suerte de tener grupos que ayudan muchísimo a que no te pase. Pero sí que lo que me pasó es tener angustia de no estar a la altura de los alumnos. Y eso me pasa cada año. Wow. Cada año. ¿Te acordás de esa primera clase, de lo que sentías? Me acuerdo de alguna primera clase en donde uno esperaba una respuesta o esperaba alguna pregunta que te diera pie y no aparecía, y de repente uno levanta la mano, te hace una pregunta y se te abren 1000 puertas y ya te ayudan a... Pero sí, alguna primera clase así me acuerdo que haya sido bastante difícil, sí. Bueno, y la última, esta sí. No sé si leíste un cuento de Cassiari de hace poco que hablaba sobre Messi y su valija. La valija de Messi, y viste que hablaba sobre los argentinos cuando vienen a Barcelona, que como que hay dos posturas con respecto al lenguaje. Una es dejar como la valija en la puerta y seguir hablando como argentino, y otra es tenerla guardada. Pues estás en el medio porque hablas como argentino como si hubieses venido ayer, pero a la vez hablas de vosotros y el tú y lo conjugás. Sí, a veces es un poco surrealista. ¿Fue algo buscado o se dio? No. Yo creo que estas cosas son difíciles de fingir, ¿no? O sea, fingir, querer hablar un español castizo con la Z y tal, a mí no me saldría. Pero entiendo muchas veces que no puedo hablar de vos y no puedo, porque muchas veces no te entenderían o qué me quiere decir, ¿no? Entonces, hay veces que tengo que esforzarme en adaptarme a hablar de alguna cierta manera, pero nunca dejar la forma de hablar mía, ¿no? que es rosarina. De todas maneras, el cuento Cassiari, yo tengo algunas discrepancias. ¡Apa! Sí. Porque él en su cuento habla como de una cierta hostilidad por parte de la sociedad catalana que yo no la comparto. Yo creo que hay mucha gente que es verdad que la valija la guarda en el armario, pero no necesariamente significa dejar tus raíces, dejar tus convicciones. Uno la guarda porque cree que su vida está en este lugar. Y la única manera de integrarse y de trabajar en una sociedad diferente a la tuya es guardar la valija. Porque si no guardas la valija, estás continuamente pensando que esto es temporal, que en cuanto pueda me voy a volver, y entonces no haces ningún tipo de esfuerzo por integrarte en esa sociedad. Claro. Entonces, él hablaba también de que estos dos grupos se ayudaban entre sí, porque los que estaban más integrados, de alguna manera también era como algo más colaborativo. Es un espíritu de supervivencia, me parece, lo que a cada uno le sale. Sí, yo creo que es muy complejo el tema como para abordarlo en un podcast de 20 minutos. Creo que es un tema fascinante y complejo, pero yo creo que así como los argentinos somos de prácticamente al instante abrirle las puertas a todo el mundo y ofrecerle tu cama y ofrecerle tu casa y ofrecerle todo, hay otras sociedades que necesitan su tiempo. Y en ese tiempo que ellos necesitan, también necesitan ver que tú realmente estás haciendo un esfuerzo por integrarte en esa sociedad, ¿no? Y yo creo que la sociedad catalana va un poco por ahí. Y digo de catalana porque no es lo mismo que un andaluz o un madrileño, ¿no? Claro. Que a lo mejor el andaluz o el madrileño puede ser más parecido al argentino en ese sentido, ¿no? Enseguida de abrirte puertas y tal cual. Creo que la sociedad catalana, y seguramente si gente que conoce más la historia de la sociedad catalana nos podría explicar mucho mejor por qué es así. Pero yo lo que sí sé es que cuando la sociedad catalana te abre las puertas, te las abre para siempre y te las abre de una manera incondicional.
pero hay que ganárselo. Esa apertura hay que ganársela. Y ganársela significa estar dispuesto, estar receptivo. Aprender catalán. Aprender catalán, por supuesto, o por lo menos entenderles. Bien, es un buen consejo para alguien que recién llega también. Absolutamente. Porque, bueno, tal vez a veces uno llega y siente que todas esas puertas están cerradas, pero bueno, es cuestión de... que pase el tiempo y hacer un esfuerzo de decirle a la gente de aquí, no estoy de paso, he venido para quedarme, quiero aprender de vosotros, os ofrezco un montón de cosas que podéis aprender de mí, voy a currar, voy a trabajar, y eso siempre, tarde o temprano, tiene su repercusión y su beneficio. Bien, sí, muy bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Y bueno, sí, no sé si querés dejar tus redes. Yo redes tengo pocas, pero bueno, tengo algún Instagram ahí medio habilitado, medio no, pero... Bueno, pueden seguir todas las redes del SSB. Que sigan el SSB, que sigan el máster de diseño y producción de espacio, que ahí se van publicando un montón de cosas y que son súper interesantes. Bueno, muchas gracias. A vosotros.